Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Hoy vamos a tratar, después de haber explicado lo que es el exorcismo, las oraciones de liberación y de sanación, vamos a tratar de un tema muy sensible, porque cuando no se respeta esta cuestión con sentido espiritual, con sensatez, pues, y con generosidad para ejercer el ministerio, pues todo se malogra, porque que es la cuestión de la debida periodicidad, con que hay que administrar estas oraciones. Esto es una cuestión básica, porque miren ustedes, si a un paciente que tiene una infección bacteriana, por ejemplo, y le recetan un antibiótico, y le dicen, mire usted, este antibiótico tiene que tomarlo durante una semana, ni más ni menos. Si lo corta antes, pues puede producirse una resistencia a ese germen patógeno y tal, y ni más. Y además tiene usted que tomarlo 3 veces al día: desayuno, comida y cena. ¿Qué sucede si a esa persona lo toma una vez al día? Que no le sirve absolutamente de nada, porque hay prescripciones que requieren una determinada dosificación. Pues miren ustedes, en estos temas de liberación es importantísima la periodicidad. Un poseído de ordinario tiene que ser atendido todas las semanas, porque los demonios, mientras no vaya debilitándose esa presencia del demonio en ese cuerpo, en ese psicosoma, pues se recuperan. Mientras mantengan puertas abiertas, se recuperan. Y es esencial que la persona en una semana vuelva a recibir oración, para que no se recuperen y al contrario van perdiendo poder en ese psicosoma progresivamente, hasta que ya se favorece la decisiva y definitiva liberación. Entonces, tanto los poseídos como los afligidos por las restantes afecciones extraordinarias, que ojo, que el problema, como decíamos el otro día, es que si una persona, un exorcista, no ve la niña del exorcista y dice, usted no tiene nada, usted reza un Padre Nuestro. ¡Qué disparate! Si hay vejación, si hay opresión o influencia, si hay obsesión mental o afectiva, hay que también atenderlos. A lo mejor no requieren, según la gravedad, si son afecciones graves, todas las semanas. Si no, a lo mejor basta cada 15 días, pero requieren una dosificación. Y luego, por supuesto, que el interesado vaya haciendo sus propias oraciones de sanación y liberación para cerrar las puertas que hayan favorecido que los demonios les atacaran preternaturalmente. Entonces, pues, cuando estas oraciones se retrasan, conformándose que mientras tanto suplan con el rosario, con la misa, pues entonces el exorcismo o la oración de liberación tienen su efecto en el momento en que se realizan, pero no se avanza en la liberación. Y esto hay que tenerlo súper claro. Y por eso lo que decíamos al principio de esta tercera parte de este curso, que la inserción del ministerio exorcístico, el ministerio de liberación, en la pastoral ordinaria de la diócesis es fundamental. Los primeros auxilios, porque además puede haber, primero, tiene que haber el número de exorcistas suficientes como para atender a los pacientes que hay en la diócesis. Habrá diócesis que a lo mejor con uno ya vale, pero lo normal es que tengan que haber varios, porque además, si el exorcista se pone enfermo, si el exorcista tiene que viajar, si el exorcista tiene que hacer ejercicios espirituales, si el exorcista tiene que tomarse sus vacaciones, pues lo que no se puede decir, no voy a estar fuera, hasta dentro de 1 mes y medio no nos vemos. Eso es un disparate, eso es una falta de caridad muy grave. Hay que buscarle el debido acomodo, y si no hay más exorcistas, pues que haya un equipo de sacerdotes que entienden de liberación y que puedan hacerle oración de liberación a esos poseídos o a esos vejados
y oprimidos o influenciados o obsesionados mental o emocionalmente. Es fundamental. Entonces, pues ahí nos lo jugamos todo. Y claro, esto requiere, miren ustedes, unas urgencias de un hospital no se pueden cerrar. Tú puedes cerrar, decir, bueno, pues nos hemos quedado sin dermatólogos y entonces pues cerramos provisionalmente unas semanas hasta que consigamos contratar. Pero unas urgencias no, porque las urgencias son urgencias, no pueden esperar. Entonces, pues tiene que haber la debida estructura para que las personas atribuladas por los espíritus inmundos, que son urgencias, que no son patologías menores, no son cuestiones de poca monta, sino que están siendo atacados directamente por los espíritus inmundos, eso no puede esperar. Entonces, también hay que tener en cuenta que esa administración de estas oraciones exorcísticas o de liberación se puede realizar a distancia. Se pueden realizar con las tecnologías por teléfono, porque esto no es un sacramento. Los sacramentos requieren la presencia física. Yo no puedo consagrar el pan de un sitio donde no estoy presente. Yo no puedo perdonar los pecados a una persona por teléfono. Pero yo sí puedo orar. Todo el mundo recuerda, pues, como Pío XII exorcizó a Hitler mirando desde la ventana del apartamento papal en dirección a Alemania y le hizo un exorcismo como la copa a un pino a Hitler. Porque la oración es espiritual y es algo espiritual y por tanto no tiene límite de espacio para realizarla. Entonces, pues yo en eso he tenido muchísimas experiencias de gente que ha tenido que desplazarse a una diócesis. Me recuerdo un caso que empezaron a ayudar a esa persona, pero luego al comprobar la gravedad de la situación empezaron a recibir evasivas hasta que dejaron de atenderla. Entonces, afortunadamente pudo proseguir recibiendo oración por videoconferencia hasta que se liberó. Pero claro, ¿por qué? Pues porque fue atendida por algún ministro misericordioso que no se desentendió y dijo, bueno, tú no eres de mi diócesis y entonces pues yo paso de ti. Pero esto, tú te imaginas, ustedes se imaginan a Jesucristo diciéndole que tú como no eres de mi diócesis, pues no. Cuando le vino la sirofenicia, la cananea, diciendo, tengo un hijo que está con una posesión muy malita. Y el Señor primero le puso así como pegas, bueno, es que mi misión es para los hijos de Israel, no para los extranjeros, estos van a ir mis apóstoles. Y entonces ella inmediatamente le dijo, bueno, pero los perrillos también comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Grande es tu fe, mujer. Y el Señor libera al muchacho inmediatamente. No podemos cerrar las puertas y luego ir hablando de la misericordia y estar maltratando y desentendiéndonos de gente que sufre, no de cualquier manera, que es que estamos hablando de personas atribuladas directamente por los espíritus inmundos en cualquiera de las 4 ataques personales que existen. Entonces, esto es un punto, pues eso, que no puede ser, y hace falta pues atender a las personas, que es verdad que hay que guardar la prudencia. No vaya a ser que se trate de una farsa organizada por medios amarillistas para hacer una grabación, no, pero una vez que uno ya ha garantizado y se ha asegurado de que eso es una persona que necesita oración, pues se reza y ya está. ¿Cuántas veces me ha pasado que me mandan un telegram, un mensaje, lo que sea, diciendo, padre o padrecito, por favor, necesito oración? Y tú en ese momento rezas. Al cabo de un rato te dice, mire, a tal hora me noté una mejoría, se me quitó ese dolor, tal, y era la hora justamente en que le había rezado. Y la oración no tiene ese límite del espacio. Entonces, pues hay que tenerlo muy presente, porque este es un punto, ya digo, básico y fundamental. O los pacientes reciben la asistencia con la periodicidad debida,
sea presencialmente o sea por teléfono, o si no, no se avanza en estos procesos de liberación. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.